La oposición en la Cámara propuso una moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, después de la salida en falso que él tuvo al defender al cabo del ejército que asesinó a Dimar Torres, el exmiliciano de las FARC que estaba en proceso de reincorporación. Una moción de censura es básicamente la llave que tiene el Congreso para tumbar una cabeza del gobierno, un ministro, un superintendente o un director de departamento cuando la está embarrando en el cargo. Proponer una moción de censura es relativamente fácil. Solo se necesita el 10% de las firmas de los congresistas de Cámara si se propone en la Cámara o de los de Senado si se propone en el Senado. La vuelta es que lograr que pase sí es bien difícil. Se necesitan la mitad más uno de los votos tanto en Senado como en Cámara. Y como el costo de bajarse a un ministro es tan alto, es difícil que partidos que no sean de oposición se la jueguen así contra el gobierno. De hecho, varios ministros han pasado al paredón desde que se inventaron la moción en la Constitución del 91, pero el Congreso nunca ha tumbado a ninguno. Un día antes de la moción de censura, el ojo público estaba lejos de Botero. La agenda política estaba centrada en el plan de desarrollo y en las objeciones. Por eso, cuando los congresistas del Partido Verde que convocaron a la moción se enteraron que el New York Times iba a sacar una investigación sobre el regreso de algunas directrices del ejército que fueron el inicio de los falsos positivos, decidieron esperar. Y esta semana, ya con el artículo publicado, la volvieron a presentar. La investigación que sacó el New York Times mostró cómo existen nuevas directrices en el ejército muy parecidas a las que en el gobierno Uribe llevó a que soldados terminaran matando civiles para presentarlos después como guerrilleros muertos en combate. Se trata del regreso del body count, una fórmula que se inventaron los gringos por allá en la guerra de Vietnam para medir a sus comandantes de acuerdo con el número de muertos en combate. Esa fue la política que existió entre 2002 y 2007, que llevó a que brigadas y divisiones del ejército se midieran en rankings donde los que ganaban eran los que más bajas tuvieran. Eso, como todos sabemos, terminó en miles de víctimas de falsos positivos. Las nuevas directrices replican ese modelo. Piden redoblar las bajas. Sancionan a los comandantes que hagan menos operaciones y, según el New York Times, vienen con una orden de no exigir perfección a los soldados a la hora de ejecutar ataques letales. Lo que para los militares significa reducir las normas para proteger a los civiles. Después del escándalo, el gobierno negó que esa política existiera y el ejército desautorizó el documento más comprometedor que tenía el artículo. La nueva moción se basa en gran parte en esa investigación del New York Times para argumentar por qué a Botero sería mejor renunciarlo. Después del artículo, la moción ha cogido una fuerza que no tenía hace semanas. De hecho, la oposición ya no está sola como un champiñón. Se le han sumado congresistas liberales de la U y algunos de Cambio Radical como Rodrigo Lara. La vuelta es que para lograr las mayorías que necesitan en Cámara y en Senado, tienen que conquistar casi el mismo número de congresistas que votaron en contra de las objeciones de la JEP. Es decir, toda la oposición, los liberales, Cambio Radical y la mayoría de la U. Y por ahora ni los liberales ni la U tienen una decisión de bancada para tumbarlo. Y ya hay unos de Cambio que dijeron que no le van a dar esa victoria a la oposición arrancando la carrera electoral por las regionales.